¿qué tal? Mi nombre es Adrián Urochurtu, estudiante de Ingeniería Sanitaria Ambiental, y hoy les vengo a hablar sobre la demanda bioquímica de oxígeno, también conocida como DBO5. Pero primero para esto tenemos que tener en cuenta qué es la DBO5. Bueno, este es un valor que da una medida indirecta de la suma de todas las sustancias orgánicas biodegradables del agua. El valor de la DBO indica la cantidad de oxígeno disuelto que se requiere durante un tiempo determinado para la degradación biológica de sustancias orgánicas contenidas en el agua residual. Cabe resaltar que de esta misma forma, la materia orgánica que sirve como alimento a las bacterias y que su oxidación genera energía en sus condiciones aeróbicas. Pero hablemos un poco más de esto con esta fórmula. En esta fórmula nos damos a entender que esto se lleva a cabo con presencia de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar la materia orgánica donde se somete a la presencia de oxígenos con unas bacterias aeróbicas que requieren nutrientes y estas tienden a producir o dan como resultado CO2, agua y componentes inorgánicos. Pero esto es lo mismo que someter una prueba química, donde se somete la materia orgánica a un agente oxidante fuerte. Pero en este caso, cabe resaltar que se realiza con bacterias en presencia de oxígeno que solo lo que requieren ellas. Este proceso nos puede tener una energía que la encontramos aquí, que nos va a producir nuevas células. Pero, ¿cuáles son estas nuevas células? Vale, estas nuevas células van a ser unas bacterias que se encargan de transformar la materia orgánica en, en diferentes del ambiente. Hablemos un poco ahora en este momento para qué sirve este parámetro. Bueno, se encarga de medir la contaminación de las aguas, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero vamos a ver algo más centrado, ya que sería muy complicado medir cada una de las sustancias que arrojamos al alcantarillado, ya habíamos dicho como detergentes, papel higiénico, residuos de comida, o entre otras materias que nosotros desechamos. Esto también lo llevamos como a los residuos industriales. Pero en un río con alta DBO tiene poco contenido de oxígeno. La prueba de la DBO es un procedimiento de bioensayo que mide el oxígeno consumido por la bacteria al utilizar la materia orgánica de un residuo. Ya, muchos métodos han tratado de estandarizarse y ya existen unos lineamientos específicos para minimizar los errores. Solo un poco de estos eh, pueden calcular los pocos errores que se llevan a cabo en este proceso. Y es la temperatura. Bueno, hablemos de la temperatura. Bueno, la DBO se expresa en partes por millón de oxígeno y se determina midiendo el proceso de reducción de oxígeno disuelto en la muestra de agua manteniendo la temperatura de 20 grados centígrados en un periodo de 5 días. ¿Por qué 20 centígrados? Bueno, esto se debe a que los microorganismos actúan diferente dependiendo la temperatura que tienen estos. A 20 grados fue estandarizado puesto que es una temperatura promedio en la cual la naturaleza por lo regular le da esta, buscando que la de huevo sea su valor más cercano y que esto, por otro lado, sea más aproximado al estándar común. Hablemos un poco también sobre, para determinar la DBO se requiere un tiempo infinito. Vamos a hablar un poco de esto. Bueno, donde lo estándar es 20 días, porque en esos días se encuentra la reacción completa. Pero ¿por qué 20 días? Bueno, en estos 20 días la bacteria se encuentra en un momento totalmente completa, pero vamos a pasar que la DBO se lleva 5 días, porque 20 días se nos va a hacer muy difícil de tomar una muestra. Entonces, el valor de la DBO la llevaremos a 5 días, donde esta representará del 65 al 80% de la materia orgánica, oxidable biológicamente, donde nos damos cuenta que el resto de la DBO al tiempo es infinito. Bueno, hablemos también de lo siguiente, que viene siendo, en este caso,
los factores que afectan la demanda bioquímica de oxígeno. Los factores que afectan en este caso es que no debe existir en la muestra sustancias tóxicas. Esto se debe eh, eh, a que la materia mataría a nuestros microorganismos. ¿Ya? Pero antes vamos a hablar sobre un poco de los factores. Bueno, sabiendo que el procedimiento es un bioensayo, se tiene en cuenta que las condiciones ambientales son apropiadas. Esto para que la actividad de los microorganismos vivos no tengan obstáculos. Entonces ya habíamos hablado de que no debe existir en la muestra sustancias tóxicas, puesto que esto los mataría. También vamos a hablar de debe existir la disponibilidad, que habíamos hablado de esto, entonces vamos a hablar de este, debe existir la disponibilidad de nutrientes. ¿Esto por qué? Bueno, estas bacterias aeróbicas, además del oxígeno, deben haber cantidades de nutrientes para la alimentación y reproducción de esta. También hay un proceso de transformación en esta. También tenemos excelente estabilidad de microorganismos. Esto es importante puesto que las bacterias que se encargan de la degradación, si no hay mucho, tenemos el riesgo que muchos de ellos mueran al menos de realizar la prueba. Entonces, si tenemos muchos, van a morir. Y si tenemos pocos, también van a morir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se debe mantener en un nivel totalmente equilibrado. Por otro lado, tenemos, por último, el oxígeno sea suficiente. Bueno, si no hay disponibilidad de este, las bacterias aerobias no trabajarán para la prueba. O sea, si no hay oxígeno, estas van a terminar decayendo y no van a seguir trabajando. Y minimizará el efecto al momento de trabajar en el laboratorio. Vemos que en esta curva que tenemos aquí, vemos que hay un crecimiento, pues se cumple todo esto. Pero en caso de que no se cumpla todo esto, vemos que hay una variación muy grande, que al término de 5 días va a ser menor que a la estándar. Vamos a pasar ahora al efecto de población de bacterias. Se tiene una población adecuada. Vemos que esta es la línea de población adecuada. Vemos que esta es la línea de población adecuada donde las bacterias realizan la curva de degradación de la DBO adecuada. Y si tenemos una población no adecuada, que viene siendo esta es una población de bacterial inicial baja, eh, se ve que no se adaptaron y algunas van a morir. Y por ello, el proceso de degradación será lento y donde los 5 días registrados van a ser a un valor mínimo con respecto al original. Vamos a tener cuidado con la cantidad de bacterias. Esto es muy importante, puesto que siempre tenemos que tener un balance en esto. Vamos a hablar ahora también del efecto de la población de bacterias no aclimatadas. ¿Por qué esto es importante? Si una bacteria no se encuentra aclimatada en su tipo de agua residual, esta va a tender a morir. Y si esta se encuentra aclimatada, que viene siendo esta curva, vamos a tener una óptima curva, puesto que vamos a tener un óptimo crecimiento, óptimas bacterias que se encuentran en un grupo determinado, pero si no se encuentra aclimatadas, no tendrán una óptima curva. Y a los 5 días, pues vemos que a los 5 días registrados hay un valor menor al inicial. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de factores. Vamos a hablar ahora del factor de nitritación. El efecto de nitritación. Bueno, la nitrificación es la oxidación biológica de amonio con oxígeno para dar nitrito, según por la oxidación de esos nitritos a nitratos. La nitrificación es una etapa importante en el ciclo del nitrógeno, en el agua y los suelos. Pero hablemos un poco más de esto. Tomamos aquí, vemos que muchos compuestos de agua tienen amoníaco. Y si hay amoníaco y oxígeno, surge una relación. El amoníaco lo vemos aquí en un cuerpo de agua, en presencia pues claramente de oxígeno, donde hay presencia de bacterias llamadas
nitrosomonas, donde estas se transforman todas a nitratos. Y estos nitratos los vamos a proceder a llevar aquí, donde luego los nitritos, en presencia de oxígeno, a través de